Hola, un saludo cordial para todos. De nuevo, yo soy Abraham Sanabria y aquí estoy en el día de hoy para comentarles a ustedes algunas reflexiones sobre el origen de la riqueza. En principio, voy a compartirles una explicación que he venido construyendo desde hace un periodo de tiempo largo, varios años, tratando de encontrar dónde se origina la riqueza y qué es eso de la riqueza, cómo funciona ese asunto de la riqueza. El punto de partida es el siguiente. La riqueza se origina en los miedos. Las personas tienen miedo a lo desconocido, siempre tienen miedo a lo desconocido. El ser humano tiene miedo a aquello que desconoce. Y el problema es que toda persona siempre desconoce algo en algún momento de su vida. Entonces, podemos agrupar el origen de los miedos en 4 fuentes. La primera podríamos decir que es los miedos que se originan en la naturaleza. Los miedos a una inundación, los miedos a un temblor, a un sismo o a una catástrofe natural, los miedos al fuego, por ejemplo, y en general los miedos a las fuerzas de la naturaleza. Es decir, el ser humano reconoce que las fuerzas de la naturaleza son superiores a su capacidad para controlarlas y por tanto entonces tiene miedo a esa condición, a esa característica. Y frente a eso pues desarrolla ciertos comportamientos que de alguna manera lo protejan de ese miedo. El otro miedo u otro grupo de miedos se origina en los seres vivos, en los posibles depredadores, y por eso le tiene miedo a los leones, a los tigres, a las serpientes, unas personas más, otras menos, pero en general le tiene miedo a otros seres vivos que no puede controlar, que en algún momento pueden representar una amenaza para él. Igualmente, le tiene miedo a sus semejantes. Por eso los sistemas de seguridad en el mundo cuestan muchísimo dinero y la gente invierte mucho en seguridad. El ejército, la policía, etcétera, etcétera. Todos son sistemas de seguridad que de alguna manera buscan proteger al individuo, al ser humano, de sus semejantes. Uno podría pensar que hoy las principales amenazas del ser humano provienen de sus semejantes y de sí mismo incluso. Y otra fuente de miedos, que no es muy clara pero que existe y que acompaña permanentemente a la mayoría de las personas, podríamos llamarla con el miedo a aquello que desconoce. Quizá podemos llamarlo espiritual o aquello de lo que no puede encontrar explicaciones, que podría calificarse como sobrenatural. Esos miedos desarrollan o justifican la fe, en muchos casos religiosa, la fe de las religiones asociadas a un ser superior que es capaz de protegerlos. Bueno, en todo caso, la existencia de los miedos es lo que motiva y lo que determina la conducta de las personas. Las personas se comportan de X o Y forma es en relación con sus miedos. Por eso, la neurociencia trabaja con la hipótesis de que lo que ha conducido o ha llevado al perfeccionamiento de la mente humana es el miedo, es decir, el cerebro y la mente se han ido desarrollando y perfeccionando para proteger a las personas del miedo. La función principal o una de las funciones principales del cerebro es anticipar los acontecimientos para garantizar la sobrevivencia del individuo. Tal vez en razón a que el individuo, el ser humano, es tal vez el ser vivo que tiene mayor conciencia de que se va a morir y que es vulnerable, que tiene muchas amenazas a su alrededor. Entonces, la existencia de los miedos da origen a la creatividad. Y podemos, a modo de ejemplo, citar 2 casos de creatividad. Al parecer, la dieta, es decir, las fuentes alimenticias del ser humano,
es la más diversa, la más heterogénea, la que contiene más cosas, más alimentos distintos que cualquier otro ser vivo. Esa diversidad y esa riqueza en la dieta es gracias a la creatividad que desarrolló el mismo ser humano para garantizar su sobrevivencia, para evitar morirse de hambre. Por eso el ser humano come casi de todo, porque tiene la capacidad de modificar los alimentos, de modificar los recursos naturales para convertirlos en alimentos, y eso aumenta su probabilidad de sobrevivir con relación a otras especies. Es decir, la creatividad constituye uno de los elementos más potentes de adaptación del ser humano, y por eso es que el ser humano evoluciona o crea trayectorias continuas de mejoramiento en la búsqueda de mejores condiciones de vida. El otro elemento que resulta interesante comprender aquí es que pocos seres vivos tienen la capacidad de idear o de crear distintas formas de construir sus nidos. Si pensamos en las aves, según los especialistas en los temas, es muy escaso las aves que son capaces de crear varias clases de nidos, de modificar sus nidos, de idear nuevas formas de construir nidos. Mientras que el ser humano ha creado infinitas posibilidades de crear sus nidos, que tomaron la forma de casas hoy y luego tomaron la forma de ciudades. Y esas ciudades se volvieron más peligrosas aún y requieren más sistemas de seguridad, y por eso necesita crear más condiciones que le reduzcan esos miedos, porque los miedos siguen apareciendo. Al parecer, el ser humano no puede liberarse de los miedos. El elemento que aparece aquí adicional importante es la información. Cuando la persona en un momento pudiera pensar que ya no tiene miedo, que está segura, aparecen nuevos datos, nueva información. Nueva información significa que le hace creer a las personas que hay algo que desconoce. Por lo tanto, la nueva información constituye un miedo adicional, y así sucesivamente. La información no se detiene, por lo tanto, la creación de miedos tampoco se detiene. Las personas necesitan protegerse, sentirse protegidas. Es tal vez la necesidad principal del ser humano, aparte de la sobrevivencia biológica, por decirlo de alguna manera, de consumir algunos alimentos. Lo demás tiene que ver con sentirse segura, sentirse protegida. Y por eso ha diseñado sistemas de protección. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar a hablar de la riqueza. La riqueza consiste en la fabricación o en el uso de la creatividad para fabricar artefactos, para fabricar cosas, para fabricar condiciones que reduzcan los miedos. Todo aquello que produce una satisfacción reduce un miedo, y por lo tanto las personas lo prefieren, lo compran, dan algo a cambio de eso. Es ahí entonces donde se origina la riqueza, es decir, la riqueza tiene su origen en la creatividad. Solo se crea riqueza si se hace uso de la creatividad humana. Y se acumula riqueza también porque la riqueza, la acumulación de satisfactores, da la sensación de que los miedos se reducen. Al reducirse los miedos, aumenta en teoría la felicidad. Pero cada vez que aparece un dato nuevo, esa felicidad enfrenta una nueva amenaza con un nuevo miedo. De modo que hay que encontrar un nuevo artefacto, un nuevo instrumento, un nuevo bien, un nuevo sistema que garantice esa nueva seguridad y genere otro nivel de felicidad. Y entonces la búsqueda de la felicidad, entendida como el escape de los miedos, es lo que crea un flujo de riqueza. Es decir, la riqueza es la creación continua de instrumentos que permitan reducir los miedos. Y todo aquello que le permite a las personas reducir los miedos, las inseguridades, constituye riqueza, porque las personas hacen esfuerzos para pagar por esos
por esos instrumentos, por esas fuentes que le reducen sus miedos y le generan cierta tranquilidad. Es así como las modas, o mejor, si nos preguntamos por qué la gente consume cosas que están de moda o hace cosas que están de moda, es también por la inseguridad, que muchas veces tiene que ver con el exceso de información o información que no puede comprender. Entonces, como la persona no sabe qué pasará si no sigue lo que hace la mayoría, siente temor, ese desconocimiento de qué pasará si no lo hace. Al no saber lo que sucederá, termina eligiendo aquello que hace la mayoría. Y ese es un instrumento sumamente potente de la publicidad. Es reducirle la incertidumbre a las personas siempre que hagan A o compren B. O realicen X ejercicio, etc. Entonces, toda persona necesita que le expliquen, que le den más información, que le confirmen, que le ayuden a confirmar si lo que ella piensa o cree de algo, comprar algo, no comprarlo, hacer algo, estudiar algo, si eso que está pensando y creyendo es lo mejor. Necesita siempre que le confirmen. O si es una persona de confianza, que le diga por qué no lo debe hacer. Pero las personas siempre necesitan creer en algo y creer en alguien. Porque solo cuando se crea esa condición de creer en algo o en alguien, se reduce el temor, se reduce el malestar que produce el miedo. Solo que los flujos continuos de información van modificando esas creencias. La información modifica o altera las creencias. Y por eso la creación de riqueza no se detiene. Esa es, digamos, la parte más interesante de esto. La preferencia por la riqueza y la creación de riqueza y la acumulación de riqueza tienden a infinito, nunca se van a detener. Solo se podrían detener si apareciera una forma o un mundo en el que el ser humano sintiera que está completamente tranquilo y que ahí no hay miedos. Pero no puede estarlo siempre que tenga acceso a la información. Si no tiene acceso a la información nueva, vive más tranquilo. Ese es, digamos, otro elemento categórico aquí. De modo que en la sociedad actual, donde los flujos de información son gigantescos y acelerados, donde para cada persona le resulta casi imposible tener el conocimiento de la información en un momento determinado, en un día, en un año, en un mes, y además no puede controlar esa información, la tranquilidad de las personas se reduce. A mayor información, menor tranquilidad. Y sobre todo cuando esa información cambia tan rápido. Por eso hoy, con el mundo de la internet y las redes sociales y todo esto, las personas son menos tranquilas. Porque su tranquilidad o su felicidad dura más poquito tiempo, necesitan cambiar más rápido sus decisiones, sus creencias. Y eso económicamente se traduce en mayor consumo, necesitan consumir más cosas. Y es ahí donde la creación de riqueza crece. Por eso hoy tenemos una cantidad de artefactos creados y de condiciones extraordinariamente superior a la que tendríamos hace 2 siglos. Y la gente podría vivir relativamente igual en términos de tranquilidad y de felicidad. Claro, tenía más amenazas, quizá por temas, por ejemplo, de enfermedades que la tecnología de hoy es más eficaz controlándolas. Sin embargo, hoy tiene más amenazas que las que tenía hace 2 siglos. De modo que ese balance no está claro y se requiere mucha investigación para tratar de establecer hacia dónde va la sociedad en ese sentido. No hay claridad y cada día hay más confusión porque hay más información. Entonces, más información significa menos tranquilidad y menos tranquilidad significa mayores necesidades de comprar cosas. Por lo tanto, se requiere más dinero. De modo que aquí quienes se dedican a la fabricación, a la creación de riqueza, van obteniendo mayores ganancias. Y si esos artefactos que contienen la capacidad de eliminar los miedos son cada vez más difíciles de hacer, podríamos decir que requieren más tecnología, entonces
la acumulación de riqueza se va a concentrar en aquellas personas que controlan esa capacidad de producir, es decir, la tecnología, los recursos, el dinero incluso, o el capital que está asociado a esa producción. Y entonces tenemos cada día un grupo de personas más reducido que produce cantidades enormes de riqueza para un grupo de personas cada vez más amplio que necesita mayores satisfactores, mayores instrumentos que reduzcan sus miedos, porque están más expuestos a la información, a los flujos acelerados de información que no se puede controlar. Y esto puede explicar cómo el mundo actual va a avanzar hacia una mayor concentración de la riqueza en aquellas personas que desarrollan la creatividad y que controlan el conocimiento y la tecnología para producir artefactos que se le venden a las personas que tienen muchos miedos, porque tienen mucha información. Y entonces así necesitamos casas más seguras, más bonitas, nuevos artefactos, necesitamos viajar más, necesitamos conocer más, porque digamos que el hecho de la preferencia por viajar es un impulso primitivo. Desde los orígenes de la especie humana, los individuos necesitaban recorrer el mayor espacio geográfico posible de su entorno donde vivían, con sus crías, con su familia, para eliminar los miedos, para espantar los depredadores que pudieran vivir por ahí. Entonces ese impulso permanece vigente. En la medida que aumentan los miedos, las personas necesitan viajar más, porque eso le da una sensación de que controla un espacio geográfico mayor. Pero esa exposición de viajar implica el contacto con más información, de modo que crea más necesidades de consumo y más necesidades de comprar cosas, y por lo tanto la gente va a sentir que necesita más cosas para vivir hoy que lo que necesitaban las personas de hace 100 años. Pero en el fondo el problema sigue siendo el papel de los miedos, de modo que la creación de riqueza tiene que ver con cuál es el origen de los miedos, qué es lo que más le causa temor a las personas, y entonces construir artefactos y rodearlos de un cuento, de una historia, de una explicación en la que permita contarle a esas personas que ese miedo que tienen, que ese malestar, que esa intranquilidad es una consecuencia de que no posee este artefacto que yo he fabricado, pero que si compra este artefacto, que si hace este paseo, que si se viste de esta manera, que si va al gimnasio, que si hace esto o que si hace lo otro, esos miedos se van a ir reduciendo. Y entonces todo aquello que las personas asocien con protección van a estar dispuestas a pagarlo, aunque les parezca, digamos, costoso. Y en conclusión, el problema de esto es quienes experimentan los miedos y quienes construyen instrumentos para reducir los miedos. Y eso es lo que va a explicar el acceso a la riqueza moderna. ¿Quién controla esos instrumentos y quién compra esos instrumentos? Ese es un elemento central para comenzar a entender las tendencias del consumo moderno y por lo tanto, pues de la producción y sobre todo de la producción de riqueza. En general, esos son los elementos que quería compartir hoy con ustedes. Este es el resultado de combinar mucha información, distintas fuentes científicas y teóricas. El tema es enorme, pero mi intención es que desarrolle en usted alguna inquietud para que comiencen a investigar y a pensar sobre la forma como se produce la riqueza, se acumula la riqueza y se distribuye la riqueza. Eso era todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.